Festival del Libro Cartonero, Tránsitos y Adaptaciones, tenemos el grato honor de presentar a Dendro Cartonero con la presentación del libro, el libro titulado Nombres para un Examen. ¿Bien? Entonces esperamos que sea de deleite de todos ustedes y le damos la palabra a Fran Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darse un tiempo para la presentación de este primer libro de Diandra García, titulado Nombres para un Desamor. Quiero agradecer al tercer Festival del Libro Cartonero por este espacio. Es grato compartir con otras editoriales cartoneras también y apreciar su trabajo, su arte y también exponer lo que ofrecemos desde la editorial Dendro. Diandra García es trujillana, ex bachiller en Ciencias de la Comunicación, estudia Literatura y Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha colaborado en el medio digital de comunicación La Antígona, la revista digital Cadáver, la primera edición de Discicultura, entre otros. Obtuvo el primer puesto en el concurso de cuentos de amor universitario. Fue finalista del Festival de Poetas Inéditas de la Libertad de la Alianza Francesa. Escribe y participa en recitales en Trujillo. La presentadora en esta ocasión del primer libro de Diandra será Jimena Bartu, que es poeta, dramaturga, también autora de Dendro Editorial. Ella es bachiller también de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el poemario Cura de Sueño en 2012 y el libro de cuentos Fábula de los Cuerpos Calientes, también en una primera edición cartonera en 2019 y en edición tradicional en 2020. Forma parte de las antologías de cuento El Fuego de Cada Día, Nuevas Violencias 2020, Selección Peruana 2015-2021, El acento en la diferencia, escribir en el Perú en una mirada LGBTIQ de Campo Letrado. Ganó el concurso nacional de nueva dramaturgia peruana en 2016 del Ministerio de Cultura. Con Cachorro está pedido, obra estrenada en 2017 en las calles del Callao con la dirección de Aldo Miyashiro. Ha escrito Gato de Mercado, obra de teatro familiar inspirada en el cuento homónimo de Cristian Ayuni, estrenada en el MANI en 2019. Como artista escénica, ha sido beneficiada con los apoyos económicos en 2020 por el MINCUL y estrenará la obra de teatro virtual, o ya estrenó, en 2021. Para Dendro Editorial es una satisfacción y una alegría inmensa dar la bienvenida a Diandra García al ámbito literario con esta primera obra y esperemos que siga animándose a escribir, que siga regalándole más historias o también poesía que sé que escribe. Yo quiero darle la bienvenida a Diandra García y en esta ocasión a Jimena Bartu para que presente la obra en Nombres para un Desamor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar acá para presentar el libro de Diandra García. Muchas gracias a Fran Gutiérrez por la invitación, por la confianza. Bueno, me agrada mucho estar acá y siempre será reconfortante hablar sobre una obra que tiene muchas interpretaciones, muchas aristas, muchos puntos de vista sobre los cuales hacer una interpretación, ¿no? Yo ahora no les voy a contar la historia de lo que van estos relatos, pero les voy a más o menos comunicar, transmitir lo que yo he podido, la sabiduría, digamos, que he ganado a partir de la lectura del libro, ¿no? En estos relatos, bueno, que se pueden leer como relatos independientes, pero también se puede leer como un conjunto global, ¿no? de una historia global, ¿no? Donde los nombres, al final del libro, ¿no? Tú vas a descubrir que los nombres completan una historia, ¿no?
que ya cada uno tiene que descubrirlo. Solamente les voy a, digamos, ir insinuando, ¿no? Que empieza muy bien, ¿no? Los relatos, pero hacia el final es un final, pucha, para mí fue súper contundente. Me pareció una obra muy cerrada con este otro, digamos, este otro camino, ¿no? Esta otra lectura que yo muy personalmente le quiero dar. Me pareció una obra muy cerrada, muy redonda, y muchas veces digamos, somos prejuiciosos con autores que publican tan jóvenes, pero en este caso yo no considero que haya sido una mala decisión. Me parece que la decisión ha sido muy acertada de publicar estos relatos, porque yo encuentro en este libro ya una obra cerrada, una obra muy interesante con muchas aristas, ¿no? Los personajes femeninos, por ejemplo, son muy complejos en el sentido de que todavía no terminan de abrazar su sujeto, o sea, su identidad como sujeto deseante, ¿no? Y ahí se transmite bastante este conflicto, este pase tal vez de niña a mujer, ¿no? Pero más profundamente, ¿no? más allá de un tema de edad, esto se puede entender como la identidad de una mujer que se identifica a sí misma como sujeto deseante, ¿no? Que abraza su deseo, que abraza su propio erotismo, que se despliega eróticamente, ¿no? En este caso, más bien, los personajes femeninos están en conflicto en ese sentido. O sea, su naturaleza sexual entra en conflicto porque también hay una naturaleza del propio ser, ¿no? Y esto parte de que la voz que narra es una voz sumamente autocrítica consigo misma y sumamente pensante, que es una de las cosas más interesantes y ricas que yo he encontrado en el texto. O sea, es un yo que piensa mucho y que es reflexivo, y sobre todo crítico con lo que hace y sobre todo con su escritura, ¿no? Y eso se plasma en las obras. Entonces, al darse esta reflexión de yo acciono, yo hago, yo escribo, yo dejo de hacer, se genera también una especie de frontera entre el yo y el otro, entre el yo y los acontecimientos que suceden, entre el yo, incluso las emociones que pueden darnos esos acontecimientos y esas experiencias, ¿no? Es un yo sumamente reflexivo, y nosotros entonces a lo que asistimos es a la consecuencia de esa reflexión, ¿no? Que sin embargo no es una reflexión, digamos, asentada o densa, ¿no? Es una reflexión que más bien le genera dinamismo a lo narrado, ¿no? Y eso lo hace sumamente interesante. No es una reflexión que se quede en sí misma, sino que abre posibilidades de lectura, ¿no? Y en ese sentido, estos personajes femeninos pues también entran en ese conflicto. O sea, la naturaleza sexual es parte de todo ese paisaje mental que encontramos, ¿no? Para poder relacionarse con el otro. Entonces, uno de los momentos en los que uno como ser se relaciona con el otro de manera más íntima es precisamente el encuentro sexual con otra persona. Y es por eso que en estos relatos ese aspecto entra tanto en conflicto. Y por ahí podemos hablar tal vez del amor, ¿no? Y por eso tal vez el nombre se llame la obra, se llame Nombres para un desamor, ¿no? Porque esa experiencia crucial del encuentro más cercano, más íntimo con el otro es lo que desata toda esta escritura, ¿no? Y hacia el final, ¿no? Hacia el final, esta experiencia erótica o no erótica, esta experiencia de abrirse hacia el otro, ¿no? Hacia esta experiencia erótica, genera también una desintegración del ser, ¿no? Que es muy interesante de percibir a partir de la desintegración del lenguaje. Entonces, yo los invito a no leer este libro, ¿no? como retazos poéticos, ¿no? Sino como una metáfora de la desintegración del propio ser a partir de esta experiencia crucial, no de todos, ¿no? O sea, todos recordamos
hemos sido jóvenes o entraremos en esta experiencia, ¿no? De nuestros primeros devaneos, encuentros con el otro, ¿no? De estos encuentros sexuales, ¿no? Todos los recordaremos de alguna manera, pero siempre creo hay cierto cariz, defecto crucial en la vida de uno, ¿no? Eso es algo, o sea, nuestra primera vez, ¿no? Nuestras primeras veces. Eso es algo que uno siempre como que va a recordar, ¿no? Como que va a tener bien presente, ¿no? Fue de esta manera. Y esa sensación, tal vez cuando lo recordamos, no lo podamos verbalizar en palabras, ¿no? Pero sí recuperamos una sensación en el cuerpo, ¿no? Una sensación en la memoria a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que encontramos en estos relatos también es esa sensación muy bien narrada, muy bien descrita y muy particularizada, porque de eso se trata también, ¿no? De que estas experiencias entren en el plano singular, que es lo que genera realmente el arte, y a partir de ese plano singular se genera el abanico de posibilidades para poder entrar ya a un plano universal que nos identifique como autores y como lectores, ¿no? Ese nexo, ese vínculo. Entonces, eso yo encuentro en estas obras. Y no creo que se trate solo porque soy mujer y porque esto lo ha escrito una mujer, o porque he sido joven y he tenido también experiencias, digamos, de chica joven de estos tiempos, ¿no? No creo que se trate solo de eso, ¿no? Yo creo que esta obra la puede leer cualquier persona y se va a llenar de una carga emocional muy interesante, ¿no? Otro aspecto a señalar también es que los relatos insisten en marcar un tiempo y un espacio concreto, ¿no? Insisten en señalar el espacio de Trujillo, insisten en señalar a la capital como punto de llegada, como punto futuro al que se aspira, insisten en señalar también tiempos específicos, ¿no? Por ejemplo, estos tiempos convulsionados que hubieron últimamente a raíz de las protestas, ¿no? Por el cambio de presidente. Y también hay huellas de eventos, digamos, de la vida cotidiana, podemos decirlo por alguna manera, pero que no son de la vida cotidiana porque estamos hablando de una campaña política, ¿no? Donde uno de los personajes femeninos trabajó, o también podría decir el personaje femenino trabajó, pero eso ya ustedes lo descubrirán en la lectura. Porque yo veo, ¿no? Que a partir de los nombres hay ciertas, que estos nombres funcionan también como máscaras, ¿no? Entonces, si se trata de varios personajes femeninos o de un solo personaje femenino, ya eso es lectura de cada uno de los que, por favor, adquieran el libro y que se metan de lleno a esta historia, ¿no? Entonces, retomando, hay huellas, ¿no? Pequeñas cositas que se van diciendo, mensajes que se van dejando, porque no es explícito, porque en realidad, o sea, reclamar sobre lo político, sobre lo social, sobre nuestro contexto, ¿no? Como ciudadanos, creo que ya hacerlo de manera frontal, de manera directa, de manera que venga desde un realismo concreto, creo que eso ya es parte de una escritura más canónica, tradicional, ¿no? Y que pertenece tal vez ya a otra generación, ¿no? Ahora, quienes escribimos actualmente, estas referencias ya son más veladas, ¿no? Más veladas. El punto de conflicto, digamos, no está tanto en ya revelar estos acontecimientos de corrupción o estos acontecimientos de abuso, ¿no? de los trabajadores, sino tanto porque eso ya lo sabemos todo el mundo. O sea, yo no te voy a escribir un cuento para que tú te enteres de que en el Perú hay corrupción, de que en el Perú no hay derechos laborales, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, porque eso tú simplemente viviendo acá tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, lo que nos comparten estos cuentos más bien son cómo
esos factores socioeconómicos terminan afectando directamente la vida emocional de las personas. Porque así es, o sea, el hecho concreto de que vivamos con tanta inestabilidad política, de que vivamos en un país con tanta corrupción, o sea, eso nos afecta directamente como personas en nuestro día a día, que no podamos llegar a tener un servicio básico de educación, un servicio básico de salud. Eso nos afecta directamente, y en este caso también de salud mental, ¿no? O sea, nos afecta directamente. Entonces, eso se revela en los cuentos, ¿no? Los cuentos ya no nos están contando, ay, hay corrupción, ay, eso y eso, no, nos están contando, mira cómo todo esto que pasa me hace mierda, ¿no? O sea, mira cómo emocionalmente me desintegra como ser, ¿no? Y eso se ve en estos relatos, ¿no? Y me parece de lo más sincero y de lo más valiente expresarlo de esa manera, no expresarlo con seriedad, ¿no? Sino expresarlo con la contundencia que amerita, ¿no? Porque tal vez así, como presentándolo con esa carga emocional, tal vez así verdaderamente se generan los cambios que se necesitan, ¿no? Entonces, por eso hay mucha insistencia, ¿no? en señalar estos detalles. Pasó esto concreto, ¿no? Hubo tal acto de corrupción concreta. Estoy escribiendo esto cuando están las protestas, ¿no? Son como hitos que nos marcan el contexto y nos permiten entender también el por qué el sujeto narrativo, el yo narrativo se expresa de esta manera, ¿no? Hacia el final también vamos a ver cómo se materializa esa desintegración del ser en el lenguaje, y como les decía, el evento concreto es que el personaje femenino, ¿no? está con copas encima, pero ese lenguaje precisamente se transmite para metaforizar esa inestabilidad, esa desintegración del ser, lo cual yo encontré de verdad que está relatado de una forma magistral, porque ese ha sido el interés, ¿no? Esa ha sido la intención, ¿no? Y a mí me ha encantado llegar hacia el final de los relatos con esa sorpresa que sobre todo se carga de mucha poesía, porque a veces tú estás, o sea, los géneros tienen diferentes códigos, ¿no? Una cosa es escribir poesía, otra cosa es escribir narrativos, otra cosa es escribir teatro, ¿no? Dicen los escritores que el rockstar de los géneros es la narrativa, ¿no? En una fiesta, si hubiera fiesta de escritores, el narrador es el rockstar de la fiesta, el dramaturgo ni siquiera existe, y el poeta es el que está vomitando en una esquina de la habitación, no es el monstruo de la fiesta, ¿no? Entonces estos relatos han empezado así, han empezado siendo narrados muy pulcramente, de una manera muy elegante, ¿no? Pero como la historia obliga, ¿no? Como la historia obliga, han ido deshilachándose, y el mismo lenguaje también se ha ido deshilachando, ¿no? Hacia la poesía, ¿no? Entonces, en el último apartado, en el último relato, ya la desintegración es abismal, ¿no? Ya no tiene concesión, ni con uno mismo, ni con los otros, ni con la escritura tampoco, o sea, no tiene concesión, se desparrama la poesía, la metáfora, los intentos de llegar a, ¿no? Y eso es muy rico porque emotivamente transmite un montón. O sea, yo leyéndolo he llegado a sentir también lo que este personaje femenino ha estado padeciendo, ¿no? en esta circunstancia, ¿no? Y que una lectura le pueda transmitir eso, a mí me parece que significa que es porque está muy bien lograda, y en que ya ha llegado a un estilo, ¿no? A una categoría de estilo particular. Entonces hay muchos escritores jóvenes, muchos poetas que publican siendo muy jóvenes, pero no llegan a tener esa especie de marca, ¿no? En su escritura. Entonces yo creo que Diandra sí ha llegado con esta publicación a tener esa marca de escritura, a decir, o sea, es como decir, por ejemplo, esto lo ha escrito Diandra,
de Diandra García. Entonces, a eso ha llegado ella con esta publicación. Y yo por eso la felicito mucho. Los invito a todos y todas a zambullirse en esta historia, que no les va a dejar respirar, que lo van a leer así uno tras otro, ¿no? Que es muy interesante y tiene muchas dimensiones a partir de las cuales podemos interpretarla, ¿no? No se cierran estos relatos en sí mismos, te abren posibilidades. Y yo podría seguir hablando de todos los aspectos que he recibido con esta lectura, ¿no? Podría seguir hablando del conflicto con los padres, de la salud mental, del personaje femenino, de los rasgos psiquiátricos, de cómo esa especie de distorsión, de desorden se transmite también en la escritura, ¿no? Podría seguir hablando de el erotismo de la mujer, ¿no? Cómo la mujer quiere y no quiere, pero es que las mujeres no solamente queremos sexo, la mujer también quiere sentirse amada, la mujer también tiene anhelos maternos, ¿no? Cuando muchas veces los hombres solamente pueden ofrecer sexo y no me interesa, cualquiera me lo podría ofrecer. Yo también quiero sentirme abrazada, quiero sentirme querida, quiero sentir que tú das la vida por mí, quiero sentirme amada, ¿no? Esos anhelos tan profundos que tenemos como mujeres, ¿no? Y podría seguir así hablando y deshilando toda esta riqueza, ¿no? Por mucho más tiempo, pero solo quiero terminar invitándolos a todos, por favor, a que compren el libro, a que se sumerjan en esta historia y a que disfruten con esta lectura tanto como yo lo he hecho, ¿no? Y por último también felicitar a Diandra por la publicación y que sigan muchas publicaciones más y que le siga dando, que siga escribiendo sin miedo a nada. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por tus apreciaciones. Efectivamente, la propuesta de Diandra creo que tiene un flujo poético muy interesante en cada historia que ella va desarrollando a través de las caminatas de los personajes, del pensamiento, de lo que pueda pasarle, o de los recuerdos, o simplemente de metáforas que ella va creando, ¿no? Quiero dar la bienvenida a Diandra García, que nos va a compartir más sobre el proceso o la génesis de esta obra que está presentando ahora. Bienvenida, Diandra. Gracias. Primero quiero agradecer a todas las personas que están aquí, mi familia, mis amigos, personas que no esperaban también y que agradezco mucho su presencia. Agradecer a Fran también por la edición, por la espera, porque yo soy una persona muy ansiosa. Entonces, en el proceso de ir trabajando el libro, la verdad es que yo mandaba mensajes y decía, no, esta persona ya debe estar harta de mí. Y a Jimena, por su comentario, que ha sido para mí sorprendente, ¿no? Pero de verdad, cuando yo lo he leído, he sentido que alguien conectó muy bien con lo que intenté decir y con cosas que incluso están más allá de lo que intenté decir. Y eso es justamente lo que prefiero evitar ahora mismo. No quiero restringir lo que ustedes puedan comprender, las personas que quieran adquirir el libro, sobre los relatos. No quiero darle un cierre mío. Eso corresponde a cada persona que se acerque a la escritura, a la lectura. Pero sí puedo dar ciertas nociones de lo que para mí fue el gesto de escribirlas, más no la escritura en sí. Bueno, el nombre suena muy cursi, yo lo sé. Pero la idea del desamor para mí abarca más que el padecimiento, el sufrimiento amoroso. Lo que ocurrió fue que, pensando en vínculos, pensando en cómo las personas se relacionan con otras personas, llegué a la conclusión, y me orienté con otros autores, dicho sea de paso, de que los seres humanos en esta generación, en este contexto, nos vinculamos a otros no por amor, sino por desamor. Hay una constante elección de la deselección en todo lo que hacemos. En manera muy práctica podemos verlo en el sentido de, a ver, voy a relacionarme con tal persona, pero tiene esto de mal, pero tiene esto de mal, pero tiene esto de mal. Y a mí me pareció que le restaba fuerza al amor, porque yo siempre he sido muy fan de las historias clásicas, siempre he sido muy fan de Jane Austen. Entonces, ese amor avasallador, esa total declaración de amor que muy anacrónica hoy, a mí realmente me ponía nostálgica y traté de buscar, de hecho, el primer cuento que empecé a escribir es el último, es Cleo. Sin embargo, es el que terminé al final,
¿Por qué? Porque yo buscaba con ese cuento aproximarme a una visión imaginaria, a un imaginario de lo que debería ser el amor y contrastarla constantemente a lo que es el imaginario de hoy. Entonces por eso vamos a encontrar a Cleo en momentos en los que un mensaje muy sucinto, como la pregunta de ¿crees que le gustas?, para ella va a desatar un párrafo entero de expresiones que parecen sacadas de una historia victoriana. Es un lenguaje muy particular que yo me divertí mucho escribiéndolo. Fue una de las primeras veces que disfruté la escritura, en el sentido de que me divertía de lo que decía. Jimena ha sido muy acertada en resaltar el hecho de que los cuentos insisten en señalar Trujillo. No es aleatorio. Quería darle, es que para mí el desamor, pero para mí como persona que escribió esto, no para los personajes, el desamor ha sido Trujillo. El desamor ha sido el hecho de vincularte a una ciudad, tener que desvincularte con ella, vivir historias en esa ciudad, luego tener que desvivirlas. Esa sensación de tener que ir más allá, en este caso simbolizado en la capital, no es un deseo que digas la capital es un sueño, sino más bien no tengo más opción que desvincularme. Y está también la idea de que realmente cuando nos vamos de un lugar no extrañamos el lugar, sino que la misma noción de separación nos obliga a crear una suerte de historia de ruptura que nos va a hacer extrañar cosas que antes en las que no reparábamos. Y eso es más o menos lo que para mí simboliza. Por eso todas están ubicadas en Trujillo, todas son mujeres, todas tienen distintas capas en su personalidad. Eso es algo en lo que yo traté de insistir, porque veo que las personas somos muy enfáticas en nuestro mí, yo, mi, y sin embargo también veo este deseo por anexarte a algo, por ir agarrándote de pivotes, que en este caso pues son la identidad que tienes como persona peruana, trujillana, como amante, como estudiante, como amiga. Para mí fue por eso necesario vincular a estos personajes con su contexto. Y de hecho fui muy consciente en un momento en el que redacté un párrafo en el que, en lugar de usar él, porque usualmente cuando nosotros hablamos de el país, decimos el país, los ciudadanos, los compatriotas. Entonces fui muy insistente con el uso del posesivo, mi. Y esto fue porque quería de alguna manera reincidir en el hecho de que esta historia está parte de una persona personalísima. Es más, cuando yo estaba escribiendo el último cuento, al principio lo pensé en términos fotográficos como un plano general, y mientras más avanzaba dije, no, esto tiene que ser un primerísimo primer plano, es decir, acercar la cámara lo más posible a esta persona. Y ha sido un proceso en el que demoré mucho en el último cuento. No sabía exactamente qué necesitaba la historia hasta que me enteré de lo que necesitaba, y allí fue cuando empecé a finalmente hibanar todas. Como dice Jimena, los relatos se pueden entender como uno, o también puedes tratar de concebirlos como una sola historia. Esa era la idea, más o menos. Entonces, hacia el final es un poco más complejo comprender el cuento, no por la complejidad del tema en sí, sino porque se presenta como una serie de ideas desestructuradas, que creo que también es un término clave que usó, desestructura, todo lo que tenga que ver con des, no in, sino des, el prefijo des está muy relacionado a lo que intenté transmitir al momento de escribir esto, que repito, no tiene que ser lo que ustedes capten. Pero sí, rescato mucho también la presencia de las mujeres, el deseo de las mujeres, la experiencia erótica, esta necesidad de transmitir un deseo y no ser capaz de abordarlo del todo, esta insatisfacción constante, la relación que tienen estos personajes con quienes los rodean o con lo que los rodea, y finalmente también la relación que tienen consigo mismos. Es por eso que la portada, que le agradezco mucho a María Rivas Plata, que es una artista de Trujillo muy buena, la portada es finalmente una reinvención de la Sherezada de Magritte,
porque Sherazade fue un personaje femenino que a mí me gusta mucho, porque se salvó básicamente por contar historias, ¿no? Entonces, se plantea al principio también el cuento un poco como la manera de sobrevivir experiencias, la manera de sobrevivir, pero mientras más avanzas creo que se acerca de la vida un poco hacia la muerte, ¿no? La manera de morir con los cuentos, morir con la escritura. Y bueno, más allá de eso, he tratado de que sea entretenido. En términos más como trataba de que los lectores pudieran sentir que llegan a un mensaje profundo, pero no olvidarse de que están, al fin y al cabo, leyendo por placer. No quería que sea tampoco una lección, no quería que lo lean como wow, es momento de sentarme y reflexionar acerca de esto. No, se puede leer de un tirón, se puede leer como si fueran historias y ya, historias divertidas y ya. Bueno, dicho esto, yo creo que querría cerrar diciendo que para mí ha sido muy interesante trabajar los cuentos y tratar de hilvanarlos, y si he decidido publicar esto en un formato cartonero es por dos cosas. Primero, porque realmente quería que sea una experiencia íntima para la persona, es decir, que cuando lo tengan en sus manos sientan que más que un relato largo o muchos relatos fragmentados, es algo que pudo haber escrito alguien cercano, algo que pudo haberle dado una estudiante de secundaria, que pudo haberle dado una persona mayor que se dedica a la artesanía. O sea, quería que sea algo que sienta que pudieron hacer ellos, que pudieron vivir ellos. Y por eso es que traté de aproximarme a estos relatos desde un formato tan íntimo, tan especial como es el libro cartonero. Y en segundo lugar, para mí ha sido muy difícil animarme a publicar. No es que no haya intentado antes, pero es más bien que finalmente yo enviaba textos con la certeza de que nadie los iba a aceptar. Y bueno, cuando decidí hacer prosa fue porque usualmente, no sé cómo funciona en Lima, pero en Trujillo al menos quienes se dedican a la escritura, quienes se apasionan por escribir, suelen publicar primero un poemario, ¿no? Y ese poemario es como una primera mirada a los pensamientos, sentimientos o a la posición crítica que quiere tomar este escritor en nuestra ciudad, en Trujillo. Entonces yo de verdad me dije a mí misma, no vas a sacar un poemario. O antes de sacar un poemario tienes que sacar algo en lo que estructures las cosas. No quería mostrarme a mí tal cual, no quería como que la gente me leyera como una persona a la que conocer, a la que descifrar, sino que más bien leyera los relatos y los descifrara como texto. Por eso es que me animé primero por publicar cuentos y traté de convertirlos en una experiencia estética particular, de darles una personalidad a los textos. Si lo logré o no, porque toda esta pequeña introducción que yo he hecho ha sido un yo hice, yo traté, yo intenté. De hecho, un amigo mío una vez en una habitación me dijo, aquí hay un intento de amarillo. Se refería a los particulares matices con los que habían decorado la habitación. Yo no los percibía porque finalmente no tengo mucho conocimiento, mucha sensibilidad de lo espacial ni de lo cromático, pero cuando lo dijo, yo repetí la oración para mí misma. Y él, por supuesto, siguió conversando acerca de los matices, de la rueda cromática, del diseño y etc. Pero yo ya estaba en otro lugar. Yo estaba pensando en esto, estaba pensando en los cuentos. Yo creo que más allá de reflejar algún tipo de filosofía, que no estoy diciendo que no lo hagan, eso es muy particular de los lectores, hay un intento de amarillo en estos cuentos, en Nombres para un Desamor. Gracias. Muchas gracias, Diandra, por la confianza también y la oportunidad de publicar el primer libro de cuentos. Yo quería agradecer nuevamente al tercer festival del libro cartonero por la oportunidad de compartir esta nueva publicación, y además para los lectores que estén interesados, de alguna manera pedirles unas disculpas
Dado que el proceso del libro cartonero no es, digamos, el proceso de hacer un libro por cantidad, en masa o de forma automática, ¿no? Es un libro que se hace de forma personalizada, libro por libro, y para esta ocasión pues tenemos, de repente no muchos ejemplares, solo tenemos algunas muestras, y para el jueves 25 ya tendremos todos los ejemplares disponibles. Así que muchísimas gracias por habernos prestado su atención en esta oportunidad, y también gracias a Jimena por sus comentarios, a Diana por participar de esta presentación. Dentro editorial será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todo el público presente. De igual forma los invitamos a subir al auditorio principal, que vamos a empezar en 3 minutos con el conversatorio de las actividades culturales programadas. Muchísimas gracias. En el segundo piso. Adelante.